partir con esta clase porque estoy esperando que se conecten. Se han demorado en conectarse hoy día. Pero bueno, para no atrasarnos más, bienvenidos todos a la clase, todas y todos a la clase. Y chicos, les quiero hacer algunos recuerdos. En el próximo miércoles nosotros eh, tenemos la prueba de este curso. Esta prueba con unas lecturas vale un 35%. Esa prueba vamos a tener la prueba y las lecturas. Ya di el de la FONS, una ficha de lectura. Voy a dar una o dos más para poder sacar el 35% de lecturas que vamos a tener que hacer y que las vamos a ir poniendo en este lado. O sea, las vamos a ir poniendo en ese 35%. Las lecturas con la prueba, todo lo promedio. Todo lo promedio. ¿Estamos claros? Del promedio de esas notas, yo pongo el 35% en el sistema Simban. Y el próximo miércoles tenemos la prueba. La prueba la vamos a hacer en el horario de clases. La voy a activar a las 9 de la mañana. ¿No hay problema con ese horario, chicos? A las 9 de la mañana, de 9 a 10, voy a dar una sola hora. ¿No hay problema? Ya. La prueba la voy a elaborar pensada, bueno, estoy en eso, digamos, pensando en un desarrollo no más de una hora. Por lo tanto, de 9 a 10 tenemos el desarrollo de la prueba. ¿Está bien ese horario, chicos? ¿Nadie tiene problema para contestar la prueba de 9 a 10? Chiquillos. Aquí Verónica me dice que por Hola, ella no. profesora. José Alvirojo no, profe. ¿Quién me habla? Yo, Cristian, profesora. Cristian Cáceres. Ya, Cristian, dime. Bueno, por mi parte no tendría problemas, pero si yo entro a trabajar a esa hora. Amor Eh, mío, pero esta prueba está avisada desde el principio del semestre. sí, tendría que avisar en el trabajo nomás, pero Sí, va a no ser una tendría hora problema. nomás, hijo. Va a ser una hora nomás, porque yo la voy a hacer, la voy a elaborar. Por eso que tiene que estudiar con tiempo, leer bastante. Todos los apuntes que están en la plataforma son de prueba, motivo de la prueba. Todos los PPT que hemos subido, el tema de los métodos, el tema de los componentes del lenguaje, la sintaxis, todo eso va a entrar. Entonces, tenga clarito los conceptos, porque como estas pruebas que se hacen ahora por el sistema, por la plataforma UCM virtual, están, ¿cómo se llama? Eh, Son de alternativas, verdaderos y falsos, esas cosas. Entonces, no requiere mucho tiempo en la respuesta. Entonces, por eso yo la voy a hacer pensada como para que se conteste en el tiempo que corresponde. Aquí hay varios que me contestan que no hay problema a esa hora. Muy bien, entonces, si Dios quiere, el próximo miércoles usted entra a la plataforma UCM virtual. Yo me voy a conectar igual por el Teams. Voy a estar sola en el Teams. Por si alguien necesita, por si alguien necesita aclarar alguna duda, algo, me escriben por el Teams. ¿De acuerdo? Yo voy a estar conectada para estar atenta a sus dudas. A pesar que no creo que debiéramos tener, porque hemos trabajado harto este tema. Así es que no creo que tengamos dificultades. Bien, chicos, ¿alguna duda respecto de la prueba?
Ya, aquí hay varios que me dicen que no hay problemas. Bien, entonces, vamos con el contenido de hoy. Para hoy día, yo quise un poquito profundizar en el tema de la escritura, que nosotros la empezamos a trabajar en la clase pasada y estuvimos viendo las etapas de la escritura. Esto está muy relacionado, obviamente, tiene que ver con las etapas y un poco hacer un repaso de los conceptos fundamentales de lo que es el proceso de escritura. Y vamos a partir con, ¿qué es escribir? Nosotros dijimos que escribir era producir textos con significado. ¿Se acuerdan que ese fue el primer concepto que dimos de lo que era escribir? Pues bien, aquí dice, aquí estamos poniendo qué es escribir y además qué es construir con significado. Entonces, aquí estamos desglosando un poquito lo que habíamos dicho en clases anteriores, como para que nos quede más claro. Escribir es producir diversos tipos de textos escritos en forma legible, coherente y adaptada, tanto al propósito con que se escribe como a la situación comunicativa. Es decir, nosotros podemos escribir diversos tipos de texto. Podemos escribir una carta, podemos escribir un cuento, podemos escribir un correo, podemos escribir un WhatsApp, podemos escribir en una red social, en Facebook, por ejemplo. Podemos escribir una receta, podemos escribir algún discurso, podemos, o sea, tenemos que escribir diversos tipos de texto en forma legible, coherente y adaptada, tanto al propósito con que se escribe, o sea, cuál es el objetivo de lo que estoy escribiendo, como a la situación comunicativa. Tengo que considerar siempre eh, cuál es el objetivo con el que le escribo, por ejemplo, al director del colegio. ¿Cuál es el objetivo de la nota que voy a mandar a los alumnos a su casa? ¿Cuál es el objetivo de escribir un cuento? Pues yo puedo decir, profe, voy a escribir cuentos porque cuando trabaje quiero tener una colección de cuentos para contarle a los chicos. Ya. O sea, tengo que tener claro por qué voy a mandar este correo. Y también voy a tener que tener claro, considerar mucho, a quién lo envío, quién es el receptor. Recuerden que mi lenguaje va a ser formal, va a ser coloquial. ¿Cómo va a ser? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso porque tenemos que, cuando uno produce un texto, tiene que tener claro a quién lo dirige y cómo lo va a hacer y por qué lo voy a hacer. Y ahora escribir es construir un significado, utilizar las letras sin saber quizás muy bien cuáles y cuántas, pero utilizarlas para materializar una idea, para dar cuerpo a un significado y no simplemente para representar un conjunto de sonidos. O sea, ¿por qué dice ahí que vamos a utilizar las letras que a veces no sabemos cuáles ni cuántas? Porque recuerden que los niños cuando empiezan a escribir, cuando ellos empiezan a rayar una muralla, están escribiendo, están expresando algo que es la etapa que nosotros decimos que hacen garabateo, pero están escribiendo. Después los niños van a empezar a escribir con algunas letras que ellos han mirado por ahí y que ellos van a reproducir. Y a lo mejor las letras que ellos van a escribir no necesariamente tienen que ver con lo que con las palabras que ellos realmente quieren expresar. Pero igual ellos se están comunicando y se están dando a entender o están reflejando alguna expresión de lo que escriben. Por eso dicen no, quizás muy bien cuáles y cuántas, claro. Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren darle cuerpo a ese significado, ¿cierto? Ellos quieren, en el fondo, ellos están expresando una idea, están expresando una emoción, están expresando diferentes aspectos, ¿no es cierto? Y que todo tiene un significado para el que lo escribe y también para el que lo recepciona. Puede que el mensaje enviado no tenga el mismo sentido que le da su autor. De repente nosotros podemos leer un libro y resulta que
la sensación que tenemos, la visión del libro, ¿cierto? Puede que no sea la misma con la cual escribió el autor. Es como cuando vamos a una galería de pinturas y lo que a mí la percepción que me causa a mí un cuadro, ¿cierto? No es lo mismo para el señor que está al lado o para el mismo pintor. Entonces, ahí las sensaciones, las emociones, depende también mucho de las experiencias previas que tenemos, ¿cierto? ¿Con qué lo relaciono? ¿Qué me trae a la memoria cuando veo tal o cual cosa? O cuando veo un libro, o cuando veo el título del libro. Y para los niñitos es igual, para los chiquititos es lo mismo. Bueno, aquí vamos a hablar de la escritura manuscrita. Siempre, desde siempre, ha existido ahí las diferencias entre si un niño tiene que escribir con letra manuscrita o tiene que escribir con letra script, ¿ya? Dice, este proceso requiere que el niño, para que escriba con manuscrita, haya disociado los movimientos de la muñeca y de los dedos de su mano dominante. Es decir, el antebrazo, la muñeca, la mano y los dedos. Para eso el profesor, más adelante lo vamos a ver, para eso el profesor tiene, ¿no es cierto?, que realizar diversos ejercicios. Y ya nosotros hemos hablado que no es buena idea cuando el profesor elimina las clases de arte, de música o de educación física por cambiarlas por el lenguaje. Porque nosotros aquí nos estamos dando cuenta que son clases necesarias. ¿Cómo yo hago que el niño, por ejemplo, disocie el antebrazo, la muñeca, ¿no es cierto?, la mano y los dedos? Que cuando nosotros le digamos a los niños, escriba mamá, el niño no haga esto así, grandes trazos, sino que llegue a tomar el lápiz en forma de pinza y suavemente, sin presionar, sin tensionar el lápiz ni su mano, él pueda escribir. Y eso es un ejercicio. Los que tienen niños o niñas podrían fijarse que cuando ellos están pequeños, ¿cierto? Los niños usted le dice, mueve tu brazo y él mueve todo el cuerpo. Mueve tus dedos y ellos mueven toda la manito. Entonces nosotros tenemos que disociar, es decir, que el movimiento del antebrazo, de su mano y de sus dedos y su muñeca sea libre y que no cause tensión. ¿Por qué? Porque después tenemos que llegar a esto, a tomar el lápiz como pinza, ¿cierto? Y no tiene que ser forzado, así que los niños, ¿por qué los niños se cansan de escribir? Les da lata escribir. ¿Por qué? Porque ellos están forzando mucho, presionando mucho el lápiz, se le cansan los deditos. Y eso es porque nosotros no hemos trabajado, no hemos hecho los ejercicios necesarios para que ellos aprendan a disociar. ¿Y qué podemos hacer para disociar? ¿No es cierto? Pintamos con témpera a dedo, recortamos papeles a dedo, hacemos monitos con papel lustre, rellenamos cositas con cuadritos, papel picado, hacemos costura frobeliana, amasamos con plasticina o con greda, jugamos en educación física al rebote de la pelota, por ejemplo, que hay que tener dominio, ¿cierto? Jugamos a tirar y a recibir la pelota. Jugamos a las quemadas para que el niño haga movimientos con su cuerpo. Entonces, todo eso nosotros lo hacemos en las distintas actividades del plan de estudio que tienen los estudiantes. Por eso que es importante, porque cada asignatura aporta al aprendizaje de la escritura, la lectura, las matemáticas, etc. Bueno, para cuando el niño llega a esta etapa a través de un desarrollo progresivo de la estructuración espacio-temporal,
Nosotros hemos hablado de lo importante que es que el niño conozca antes, durante, después, ayer, hoy, mañana, el arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. Motricidad fina, todo lo que tiene que ver con sus deditos, sus manitos, todo lo que nosotros podemos hacer, recortar, pegar, etc. Disociación de los movimientos, ya dijimos, muñeca, antebrazos, manos y dedos. Y la grafoeducación, que en la clase pasada nosotros lo vimos que son los ejercicios de líneas, rayas primero rectas, palotes, después vamos haciendo curvas, ¿cierto? Y vamos haciendo ejemplos cada día un poquito más complejos de grafoeducación, porque, o de grafomotricidad, como también se llama, porque los niños ahí van aprovechando de disociar sus manitos, sus deditos, cuando están haciendo ese ejercicio. Bueno, ¿por qué es recomendable iniciar la escritura con letra cursiva o ligada? O manuscrita, como tenemos escrita en la anterior. ¿Por qué es recomendable? Hay mucha discusión de distintos autores que los niños tienen que escribir. Algunos dicen, como ellos quieran, otros, con letra script, porque es más fácil, como la que escribe el diario, como la que tenemos aquí en la pantalla. Y hay muchos autores que dicen que los niños tienen que escribir con letra cursiva, o ligada, o manuscrita, porque dice que la percepción visual de las palabras, la palabra se percibe como un todo, y por lo tanto evita la escritura en carro. Cuando nosotros escribimos, ¿no es cierto? Eh, cuando nosotros escribimos con letra manuscrita, nosotros van todas las letras tomaditas. Por ejemplo, si yo escribo verano, verano van todas las letras, digámoslo para que me entiendan, tomadas de la manito, están escritas ligadas. Y eso me hace pensar que verano tiene un inicio y un término como palabra. Y si yo digo voy, es una palabra, porque la escribí con letra manuscrita, en el verano a la playa, al escribir eso, yo voy a ver que cada palabra tiene un inicio y un fin, porque van tomadas de la mano las que corresponden a una palabra. En cambio, las que son, cuando se escriben con script, o ¿cómo se llama? Imprenta, uno no tiene claridad de dónde comienza y termina la palabra, porque uno va, escribe, escribe, escribe. Entonces, visualmente para los niños les cuesta más identificar el inicio y término de una palabra. Y eso, cuando los niños escriben con letra imprenta o script, eh, no permite que ellos vean el comienzo e inicio de esa palabra, y por lo tanto tienden a escribir en carro. Escribir en carro significa que escribo todas las palabras juntas. Entonces, esta letra ligada evitaría que los niños escribieran en carro. Eso dicen los expertos. Evitaría que los niños escriban en carro, porque cada palabra tiene su inicio, su término. ¿Se entiende lo que estoy explicando, chicos? Sí, profesora, se entiende clarito. Gracias, hija. Ya, entonces, la fluidez y agilidad asociada a la madurez motora, favorece la velocidad de la escritura. Para los chicos pareciera ser que es más cómodo, por lo tanto, es más ágil y fluida su escritura. La retención de la memoria constituye una respuesta motora continua. Por lo tanto, es más fácil que los niños retengan cómo se escribe mamá, cómo se escribe papá, cómo se escribe, no sé, Pepe. Como que al ver la palabra completa, como que tienen mayor percepción o retención de la memoria. Las diferencias individuales, dice, caracteriza a una persona, tal como el tono o timbre de voz o su modo de caminar, expresión personalizada.
O sea, la letra cursiva o la letra ligada, ¿no es cierto? Describe a una persona y a la vez que la describe, a la vez la identifica. Nosotros por la letra decimos, esto lo escribió Juanita, esto lo escribió la tía, porque es su letra. Entonces, lo mismo, uno a veces no está mirando a las personas que hablan, pero uno sabe quién está hablando porque les reconoce su voz. En este caso, la letra sería, ¿no es cierto?, en la identificación de las personas. Bueno, una vez aprendida la escritura ligada o manuscrita, es más fácil aprender la escritura imprenta o script. Entonces, hay autores que plantean de que es necesario que los niños aprendan con letra manuscrita. Y después pasamos al script. Hay otros que dicen que tiene que ser script y después imprenta. Ahora, respecto de esto, yo diría que los alumnos tienen que ir viendo inmediatamente una y otra. Podemos partir escribiendo con script, pero los chicos también tienen que conocer la letra imprenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, su libro en el que usan, el libro que utilizan, está escrito con letra imprenta. El diario que pueden leer en el teléfono o en el computador está con letra imprenta. Los cuentos vienen con letra imprenta. Entonces yo creo que los niños tienen que hacer inmediatamente la diferenciación entre lo que es imprenta y manuscrita. Cuando escriben una frase, a lo mejor tendrían que hacerlo de los dos modos. Partir con una manuscrita para que vean el todo de la palabra y evitar su escritura en carro, pero inmediatamente hacer la transcripción a la escritura imprenta. De hecho, cuando los profesores le ponemos las letras a los niños en la sala, siempre se las ponemos en mayúscula, minúscula, imprenta y manuscrita. Entonces, para que vayan haciendo la asociación de inmediato, porque no todo es con manuscrita y no todo es imprenta. Si escribe algo en el computador, su letra es imprenta. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿ya? Yo diría que hay que hacer el manejo de ambas a la vez. Otras consideraciones, dice, el aprendizaje de la escritura es un aprendizaje continuo, cuyas etapas son preparación para la escritura, enseñanza inicial que incluye el aprendizaje de las letras una a una, el ligado, regularización de la altura, inclinación, espaciado y diagramación, usar un modelo simple. A ver, cuando estamos hablando aquí de que preparamos para la escritura y se incluye el aprendizaje de las letras una a una, aquí podríamos estar hablando de un método alfabético, ¿no es cierto?, en el cual nos aprendemos el nombre de las letras y luego las vamos asociando en sílabas para poder ir escribiendo de manera ligada o manuscrita, ¿ya? Eh, por lo tanto, aquí nosotros no estamos hablando de un método fonético, estamos hablando de un método, ¿cómo se llama? Alfabético, pero también se podría dar en el otro. Ahora, lo importante aquí es que si yo quiero que los niños aprendan a escribir con letra ligada o manuscrita, es que del conocimiento de las letras nos vamos a las sílabas, porque si no es difícil una a una. Bueno, la regularización de la altura. Ustedes saben que las letras, ¿no es cierto?, pueden ser altas, medias o bajas. Y en las letras altas, por ejemplo, nosotros escribimos el lenguaje en un reglón. En las letras altas, nosotros tenemos la L, la H, la doble L, ¿cierto? La B larga, que van hacia arriba sus cuellitos. En las letras medias tenemos la O, la S, la M, la N, la U, fíjate, la A. Y en las letras bajas tendríamos la Q, la T, la G, la J, que van hacia abajo del reglón donde estamos escribiendo nosotros en la línea. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Por lo tanto, nosotros tenemos, me cambié. Por lo tanto, nosotros tenemos que fijarnos en cómo los niños van regularizando la altura. Al principio ellos escriben así como casi mirando hacia la luna. Se van hacia arriba o se van hacia abajo, que ocupan toda la hoja. Pero después nosotros tenemos que ir con los ejercicios que hacemos de grafomotricidad, con los ejercicios que hacemos de disociación. Los niños van encontrando, ¿no es cierto?, que ellos tienen que ir regulándose y van regulando la altura, la inclinación de las letras, el espaciado entre una y otra o entre una palabra y otra, etc. También el desarrollo grafomotor requiere bastante ejercitación, actividades acordes a sus intereses sin perder lo lúdico. Este tema también nosotros tenemos que, de repente abusamos de estos ejercicios en el cuaderno y nosotros tenemos que tener claro que los pequeñitos más de 15 minutos no están tranquilos trabajando. Luego se empiezan a parar, a preguntar, a gritar, a compartir de un banco para otro. Entonces, nosotros tenemos que nunca explotar las actividades que desarrollamos con los niños. Explotar, digo yo, que es cuando usted está 2 horas haciendo el ejercicio de grafomotricidad a los niños en el cuaderno. Vamos haciendo la L y póngale L y escriba la L y Lolú. Eso aburre. Nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar, si tengo 1 hora de clase, tengo que dar 4 actividades. Y ojalá 5, porque puede que haya un grupo que sea más rápido y que yo voy a tener que pasarle una actividad anexa. Porque pensando en 15 minutos por actividad. Más no es necesario, porque los niños se aburren cuando tienen que trabajar mucho rato en una cosa. Entonces, por eso empiezan los desórdenes. Nosotros tenemos que ir cambiando los centros de interés, de tal forma que los niños estén siempre ocupados y estén siempre atentos a lo que viene, a lo que vamos a hacer. Y tenemos que ir, por ejemplo, mezclando. Si estamos escribiendo, lo próximo es un canto, el siguiente va a ser un dibujo, dentro de la misma línea de lo que estoy enseñando. No sé, vamos a dibujar palabras que comiencen con la. Y los niños van a dibujar. Vamos a pintar. 15 minutos ya. Una palabra. Después vamos a hacer otra cosa. ¿Te fijas? Ahora vamos a escribir una oración con esa letra, con la L. Entonces, tenemos que ir cambiando. No podemos mantener tanto rato a los niños en una sola actividad. En forma progresiva, los niños o niñas ponen su atención en aspectos relacionados con la ortografía y la sintaxis. Sin duda, en la medida que los niños aprenden a leer, en la medida que los niños escriben, fíjense ustedes que las personas que son buenos lectores tienen generalmente muy buena ortografía, porque van corrigiéndose con la lectura, van fijándose cómo se escriben las palabras y al final mejoran su ortografía. Y la sintaxis también se mejora cuando nosotros tenemos ampliación de vocabulario, que también se obtiene a través de la lectura, porque si hay palabras que no entendemos, las podemos buscar en un diccionario y por lo tanto podemos mejorar la secuencia de palabras que van a conformar una oración. Porque la sintaxis es el orden de estas palabras para que le dé sentido a la oración. Bueno, podemos mejorar mucho eso si nosotros consideramos, ¿no es cierto?, ampliamos nuestro vocabulario, hacemos lectura, compartimos, hablamos con los demás, hacemos discusiones, foros con los niños. Entonces ellos van adquiriendo más herramientas que les permitan mejorar estos aspectos. Bueno, vamos a hablar de la psicogénesis de la escritura de la Emilia Ferreiro y la Ana Teveroski. ¿Ya? Yo les mandé a ustedes un apunte de la Emilia Ferreiro, que está relacionado con lo mismo, con la psicogénesis de la escritura. Aquí cuando hablamos de la psicogénesis estamos hablando
de cómo se origina este proceso y cómo son las etapas en las cuales se va dando, ¿ya? A eso se refiere cuando Teveroski y Ferreiro hablan sobre psicogénesis de la lectura. Mira, aquí está con minúscula Ferreiro. Bien, explica, dice, en qué consistiría este proceso de aprendizaje de la escritura. Es decir, ese origen o principio que le permiten al niño o niña la apropiación de nuestro sistema de escritura. Lo primero, que es lo mismo que hablamos en la clase pasada, pero que quería darle su vueltecita más, es que la escritura es un sistema de representación gráfica. Un tipo de dibujo. Si el niño nació en un entorno estimulado, entre los 2 y los 3 años, puede hacer una diferencia entre un dibujo como icono y unas letras. O sea, él puede distinguir cuando un niño está en un entorno estimulado lo que son las letras de lo que son los dibujos. Dibujo diferente portador de significado lingüístico. Claro, un dibujo para el niño puede inventar una historia, pero es un dibujo. Y que él puede diferenciarlo de letras. ¿Ya? Entonces vamos del garabato al dibujo, a la diferenciación entre dibujo, entre icono y letras. De a poquito vamos avanzando. Después presupone que el sistema de escritura debe tener alguna relación bastante directa con la articulación oral del lenguaje. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el niño empieza a darse cuenta que lo que él lee, que lo que le lee la profesora cuando hace lecturas compartidas o lo que le leen en su familia, cuando le leen un cuento, también lo puede escribir. Y que lo que él verbaliza también lo puede escribir. O al revés, lo que se lee se escribe y lo que escribo puedo verbalizar. ¿Cierto? Por lo tanto, establece la primera relación entre la cadena sonora y la cadena gráfica. Y aquí se llama relación de tipo silábica. Recuerden que la semana pasada, cuando nosotros vimos la relación de tipo silábica, dijimos que, por ejemplo, con la palabra camiseta, el niño podía escribir todas las consonantes, escribía la C, la M, la T, ¿cierto? Como de la palabra camiseta, o escribía todas las vocales de la palabra camiseta. Por lo tanto, escribe una letra por sílaba, o las consonantes o las vocales, pero ya está haciendo la relación de la cadena sonora. Él sabe que para cada sonido o sílaba hay una letra, al menos una. Después, más adelante, descubre que esa unidad que parecía mínima, la sílaba, es susceptible de analizarse en unidades menores, los fonemas. Por lo tanto, hace la relación de tipo alfabética. Una a una, ¿cierto? Tenemos camiseta, la C, la A, la M, la I, la S, la T, la E, la T y la A. ¿Te fijas? O sea, va haciendo la relación de los fonemas, el sonido con lo que él va escribiendo. Y por último, dice, llegará a darse cuenta que nuestro sistema de escritura no es regular, no es de representación unívoca. A igual fonema le corresponde siempre igual grafema y viceversa. Es decir, posee irregularidades propias que configuran el código ortográfico convencional. ¿Y cuáles son ejemplos de esas irregularidades? Por ejemplo, la palabra gato se escribe con G y gitano también, pero se pronuncia como J. La letra H, que no representa ningún fonema. ¿Cómo nosotros decimos que se escribe con H? ¿Cómo que, por ejemplo, la S nosotros decimos la S, la M, la M? Pero ¿cómo nosotros le explicamos al niño cómo se dice la H? Algunos profesores hacen así como un silencio con el dedo. Y que eso significa que se escribe con H. Pero la verdad es que fonéticamente no tiene ningún sonido. Por lo tanto,
El niño cuando ya empieza a escribir de manera más fluida y más autónoma, se empieza a asumir todas estas irregularidades. Por ejemplo, la palabra lingüística. Ahí tenemos una U con cremillas, pero leemos lingüística. Son irregularidades del idioma. ¿Te fijas? ¿Cómo la escribimos? Si fonéticamente suena distinto. Cualquier niño podría decir, escribir lingística, porque casi no se nota la U intermedia cuando uno lo pronuncia. Entonces, son irregularidades del lenguaje que paulatinamente los niños empiezan a desprenderse, ¿cierto?, del apoyo del adulto y empiezan a escribir más autónomamente y ellos logran darse cuenta de esto. Chicos, comentarios. Dudas. Profe, Dígame. a mí no me queda claro una palabra. Sí. En la parte que dice que la etapa de la escritura hay una parte que dice regulación de la altura, inclinación, espaciado, y después aparecía otra palabra. A ver, déjame ver. Estaba como antes de la psicogénesis de la escritura. Diagramación. Eso, ¿a qué se refiere eso? Cuando tenemos diagramación es cuando tú la escribes, pues. Por eso dice usar un modelo simple. Ah, y se Cuando- refiere como cua- al Claro, tú modelo cuando de la... escribes, claro, que tú en el fondo cuando tú, en la diagramación es cuando tú la escribes. Escribes la mayúscula, minúscula, script, cursiva, como tú quieras, pero dice que tienes que usar un modelo simple. O sea, no con tanto decoración ni nada para los niños, porque tú tienes que usar un modelo que donde él vea, la reconozca. ¿Te fijas? Entonces, cuando estamos diagramando, estamos escribiendo, estamos dibujando, estamos trabajando en las letras. Dice regularización de la altura, inclinación, que hablábamos, el espaciado que llevan y la diagramación. O sea, es como nosotros estamos escribiendo, dando los modelos para que los niños sigan la escritura. Por eso dice usar un modelo simple. Ah, ya, profe, gracias. ¿De qué, hija? ¿Otra duda, algo? Profesora, Sí, hijo, ¿con quién habló? José, José, dime. no le quería comentar solamente que en la práctica del semestre anterior en el Colegio El Boldo Ajá. había un niño que era venezolano. A ellos allá le enseñan el sistema de escritura imprenta o el script que usted mencionó, Ujú. y a él se le hizo muy fácil leer desde la pizarra porque como la mayoría de las clases se hacen en base a algún PPT que proyecta la profesora, se le hizo muy Claro. fácil leer en comparación con el resto de sus compañeros, pero le costaba mucho escribir con el sistema de manuscrita, porque a ellos no se lo enseñaban en el sistema educacional de Venezuela. Mira, claro. Lo que pasa es que yo digo que los niños tienen que, finalmente los chicos pueden ser libres en decidir con qué letra van a escribir, ¿cierto? Pero cuando estamos enseñando el principio alfabético, cuando estamos enseñando los códigos de la lectura, la escritura, yo creo que es importante que ellos las conozcan, que conozcan ambas y escriban con ambas, porque lo encontramos en distintas, eh, como te dijera, de distintas formas en los textos que nosotros leemos. Entonces, es bueno que la conozcan. Ahora, finalmente,
no estamos en el tiempo de obligar a los niños a escribir de algún modo, pero siempre y cuando que a los chicos no les perjudique la lectura o la escritura, yo creo que no es necesario imponer un sistema, pero sí que conozcan ambos estilos para que tengan facilidad de lectura o de trabajo en cualquier texto. Es solo eso. Y seguramente a los chicos en el colegio en Venezuela, como dices tú, José, no le enseñan la letra manuscrita. Entonces para ellos es muy complejo. Ahora, yo profesora, sabiendo que el niño viene de otro contexto y que él no lo había trabajado, yo lo dejo que escriba con script porque si no le hace problema y no tiene problemas de lectura y escritura, no le voy a complicar la vida yo, ¿no es cierto? También yo tengo que contextualizar a la realidad de los niños. Y eso es un tema, por eso que nosotros hacemos un diagnóstico. Nosotros tenemos que contextualizar, es decir, ver en la situación de los niños cómo aprenden los chicos a leer y a escribir en Venezuela. Si yo tengo niños haitianos, tengo niños venezolanos, tengo niños colombianos, yo entraría a algunas páginas para ver cómo aprenden. Entonces, si los chicos están acostumbrados a leer y a escribir con script, bueno, no voy a ser yo la que le complique, porque lo que importa es que tenga lectura comprensiva, que sus textos sean bien escritos y que expresen claramente una idea. ¿Se fija? Entonces, yo creo que en eso tenemos que tener cuidado los profes. Tenemos que irnos adaptando a la diversidad de realidades que tenemos dentro del curso. Y yo no le puedo exigir a este chico que escriba con manuscrita si realmente desde sus raíces no lo hacen. O sea, bien, lees bien, estupendo. Entiendes perfecto lo que lees, muy bien. Escribes con sentido, te expresas claramente, estupendo. Y nada más. ¿Se fija? Entonces, esto que nos cuenta José aquí, realmente es muy importante que lo consideremos cuando tengamos nosotros nuestros propios cursos. eh, Conocer la realidad, meterse a indagar cómo aprenden los niños la suma, la resta, la división, la multiplicación en Ecuador, porque tengo un chico ecuatoriano. ¿Cómo aprenden a leer? Y tengo que multiplicar, ¿no es cierto?, mi clase para no complicar a los chicos, porque a mí lo que me interesa en el fondo es que él adquiera la habilidad. Eso, que adquiera la habilidad. Entonces, ojo con eso. Muy buen ejemplo nos dio José, porque en realidad nos permite ir conociendo las diversas realidades que hoy tenemos en la escuela y cómo nosotros podemos no complicarle la existencia al niño, sino que más bien aceptarlo como él es y como ellos aprenden. Porque recuerden que además que el niño está viviendo en un país que no es de él y que tiene que adaptarse a amiguitos chilenos y de otros países y que se está adaptando a una realidad y además yo le digo, no, tiene que escribir con manuscrita. Entonces es demasiado para un niño. Lo que importa es que él tenga las habilidades. Eso me importa a mí. Y eso debe importarnos a todos. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra opinión, chicos? ¿Están con sueño hoy día, parece, chiquillo? Otras veces están más participativos. Bueno, vamos a ver algunos aspectos generales de la lectura y la escritura. Esto que vamos a mostrar ahora, un poco es para cerrar el primer capítulo de lo que estábamos estudiando. Las próximas clases, después de la prueba, van a tener que ver eh, ¿cómo se llama? Con estrategia para leer y aprender a enseñar a leer y a escribir. Por lo tanto, teóricamente,
Estoy haciendo un cierre con este a propósito que tenemos la prueba la próxima semana. Bien, Vygotsky dice, únicamente debemos tratar de imaginar los enormes cambios que se producen en el desarrollo cultural de los niños y que son consecuencia del dominio del lenguaje escrito y de la capacidad de leer. Gracias a ello se accede al conocimiento de todo aquello que el genio humano ha creado en el camino de la palabra escrita. Vygotsky aquí inteligentemente nos destaca la importancia que tiene el aprender a leer y a escribir, porque en el fondo nos abre un mundo cultural, nos integra, ¿no es cierto?, a una sociedad, nos permite expresarnos, comunicarnos con los demás. Por lo tanto, cuando usted le enseña a un niño a leer y a escribir, está abriendo un enorme camino de posibilidades para él. Solo basta pensar con las personas que son analfabetas, que por alguna razón no pudieron estudiar, porque a lo mejor tuvieron que dedicarse a trabajar tempranamente, por problemas económicos en sus hogares. Uno nunca sabe cuál es la razón realmente, o porque sus padres simplemente pensaron que no tenían que ir al colegio en años atrás. Situación que ha ido cambiando cultural y socialmente, porque los padres ahora están muy preocupados mayoritariamente por mandar a sus hijos a un buen colegio, pero antes no era así. Entonces, las personas que son analfabetas porque no han tenido la oportunidad de estudiar, sufren eternamente por no saber leer y escribir. Primero, su autoestima no es la misma de una persona que lee y escribe. Son más inseguros, son más retraídos, son vergonzosos. Viven con el temor de que en algún momento le digan, mire caballero, mire señora, ponga su firma, y no sabe firmar. Viven con el temor de que alguien los engañe porque no saben leer. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a los pequeñitos a leer y a escribir, nosotros hemos abierto las puertas de par en par y le estamos dando la opción, la oportunidad de que él conozca el mundo escrito y la comunicación con los demás, que su autoestima, ¿no es cierto?, no sea baja, que él se identifique con la realidad de su cultura, que se comunique. Por eso que es tan importante lo que nosotros hacemos. Por eso que nosotros tenemos que ponerle mucho empeño para que nuestros niños aprendan. Leer y escribir son básicamente actividades con las que se construye y amplía el conocimiento del mundo. Por ello, dice Adriana Díez del año 99, dice, la lectura y la escritura son procesos interpretativos a través de los cuales se construye significado. Construir significado quiere decir el encuentro entre dos mundos disímiles para formar nuevos mundos posibles. Significa consensuar, acordar, interpretar y simbolizar la realidad en la cual están inmersos los sujetos partícipes de la cultura y la sociedad. Miren qué bello párrafo. Qué bello párrafo. Nosotros a través de la lectura y la escritura podemos interpretar y construir significado. Nosotros hemos hablado separadamente qué es escribir, qué es leer, pero aquí estamos hablando de ambos. La lectura y la escritura, dice, son procesos interpretativos a través de los cuales se construye significado. O sea, nosotros podemos interpretar el mundo y podemos construir significado, tanto de la comunicación oral como de la escrita. Y podemos consensuar, dice, interpretar, acordar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos expresamos por escrito y a la vez leemos, podemos nosotros hacernos cargo de un texto, analizarlo, interpretarlo, tener opinión, participar de un foro, participar de una reunión, comunicarme con mis compañeros de universidad,
tener mi postura frente a cosas de la vida. ¿Por qué? Porque voy leyendo, voy observando, veo en internet, escucho en la televisión y entiendo, comprendo. Por lo tanto, eso a mí me permite poder tener opinión. Así es que cuando nosotros les enseñamos a los niños, a leer y a escribir, piense en lo beneficioso que es para su vida personal, social y emocional. Kira Ferreiro el año 2009 y Teveroski en el 2005, perdón, y Teveroski en el 2002, dice que el lenguaje y la comunicación se constituyen en aspectos relevantes para desarrollar los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Antes nosotros aprendíamos castellano. Y cuando hablábamos de castellano teníamos un cuaderno para ortografía, un cuaderno de oraciones, un cuaderno para el vocabulario, un cuaderno de copia. O sea, castellano tenía como 5 o 6 cuadernos, uno para cada área. Bueno, después cambió esa percepción. Se cambió a lenguaje y comunicación. Y cuando nosotros miramos, lo miramos como lenguaje y comunicación, estamos abriendo miles de posibilidades de desarrollo para los niños. Podemos aprender igual los componentes del lenguaje, ¿cierto? La fonología, la morfología, la sintaxis, lo podemos aprender igual, la semántica, la pragmática, lo podemos aprender igual, pero es un medio para la comunicación. Y recuerden ustedes que lenguaje y comunicación es una asignatura o una disciplina, ¿cierto? Que es transversal a todo el currículum escolar y es transversal para la vida. Porque nosotros, a través del lenguaje y la comunicación, nosotros nos podemos comunicar, nos podemos dar a entender, ¿fija? Podemos comprender cuando nos llega un mensaje, un correo, una carta, qué sé yo. Y eso nos hace poder insertarnos en una sociedad, poder compartir. Y eso es muy importante. Por eso, en el acto de leer es necesario que el niño y la niña hayan adquirido el lenguaje oral. Cuando nosotros veamos estrategia, vamos a hablar sobre el lenguaje oral. ¿Cómo desarrollamos el lenguaje oral? ¿Cuáles son los aspectos del lenguaje que nosotros tenemos que cuidar para que los niños sean buenos predictores en la lectura? Entonces ahora estoy dando una pincelada, estoy cerrando un capítulo y a la vez estoy mostrando un poquito el camino que viene. Y cuando hablemos de estrategia, vamos a hablar sobre el lenguaje oral, la importancia que tiene para el desarrollo de la lectura. A partir del lenguaje oral descubren el mundo y se integran, primero con su medio familiar y luego con la sociedad, donde ejecutarán diversas actividades en el transcurso de su vida. O sea, el lenguaje oral nos permite integrarnos a un grupo, a un equipo, a una familia, a un contexto. Imagínense, cuando nosotros estábamos viendo esto y dijimos que los niños, ¿no es cierto?, los bebés, las guaguas, se manifiestan a través del llanto, del grito, del gorgoreo. Ellos de ese modo se están comunicando con el medio exterior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque particularmente las madres o los padres reconocen en el llanto de su guagua si tiene hambre, si está mojado, si quiere jugar, si está contento o contenta, etc. Y es una forma de comunicarse. Luego, en la medida que ellos vayan formando bien todo lo que es su aparato fonoarticulatorio a través del llanto, el gorgoreo, del grito, ellos van a empezar a expresarse, ¿no es cierto? Se van a empezar a expresar a través de algunos pseudo palabras, como el papá, mamá, que son
sílabas que le resultan de más fácil pronunciación. En la medida que ellos sigan ejercitando este aparato fonatorio, ¿cierto? Ellos van a ir articulando cada vez palabras más complejas, hasta que logran un vocabulario que les permite poder darse a entender con el adulto. ¿Fijan? Por lo tanto, los chicos empiezan a conectarse con su medio familiar, después con la sociedad, cuando van al kinder, al pre-kinder, qué sé yo. Se están juntando con otros niños, participan con otras personas. Y cada vez este lenguaje empieza a tener mayor fluidez, entonces los niños les es más facilidad para contactarse o comunicarse. El desarrollo adecuado del lenguaje en los primeros años de escolaridad son básicos, porque proporcionan las herramientas iniciales para un buen desarrollo e integración al medio social. Fíjense, aquí se le da mucha importancia al tema de cómo el lenguaje, ya sea oral o escrito, nos permite insertarnos en la sociedad. Cómo nos integramos a la sociedad es muy importante. Incentivar el acceso al lenguaje, tanto oral como escrito, llevándolos a comprender la importancia que para la comunicación tienen estos procesos, motivándolos para que gocen y disfruten del acto de leer y escribir. Esto es muy importante, chiquillos. Nosotros tenemos que motivar a nuestros alumnos, pero para motivarlos hay algo que es muy relevante que nosotros tenemos que hacer, y es el tema de cómo nosotros incentivamos a través de algunas estrategias el agrado por la lectura. Quizás es muy buen resultado, ¿no es cierto?, romper el tema de las filas, así como lee Juanito, ahora Pedrito, ahora lee la Susanita, lee la Clarita, no, sino que, por ejemplo, da muy buen resultado el hecho que los niños se sienten en cojines, o poner una alfombra grande y que ellos lean acostados, de guatita, o sea, que ellos elijan la forma, que se sientan libres al momento de leer, que escojan lo que quieren leer, y que la educadora o el profesor, ¿no es cierto?, finalmente pueda dejar que los niños hagan comentarios de lo que tienen, aunque estén inventando lo que están contando. Y a lo mejor en otra clase podemos hacer una lectura compartida, donde va leyendo la profesora y los niños van mirando, y después vamos a enseñar esa estrategia para que ustedes vean cómo trabajamos la lectura compartida con los niños. Entonces, cuando hablemos de estrategia, vamos a mostrar varias cositas que tenemos que hacer y que nos van a ayudar para motivar a estos chiquititos que lean. Nosotros tenemos que hacer que se encanten con la lectura. Si nosotros no logramos eso, van a llegar adultos y cuando tengan que leer un apunte para la clase, van a decir, ¡ay, no! ¿Alguien lo puede leer? ¿Me pueden mandar un resumen? ¿Por qué? Porque no, algo pasó con ese niño que no logró votar o manifestar el interés por su lectura. Algo pasó. Bien, y lo otro es que cuando los niños leen, es importante que los niños no se sientan clasificados negativamente o rechazados porque se equivocan, porque lo hacen lento. No, dejemos que cada uno tenga su ritmo, que ellos puedan, ¿no es cierto?, leer y que puedan sentirse que están cómodos haciendo ese trabajo. Hay factores significativos que inciden en el aprendizaje de la lectura y la escritura, relacionados con los distintos medios en que ellos se desenvuelven, como el medio familiar, el social y el escolar. Bueno, estábamos hablando de eso. Lo primero es familiar. Después ponemos un pie afuera de la calle y vamos al jardín. Ahí estamos ya en un medio social, externo, porque antes hemos compartido con tías, con tíos, abuelitos, primos, sobrinos, etc. Y ahí tenemos un entorno familiar donde también socialmente compartimos. Pero después, cuando salimos con un pie fuera de la calle y vamos al jardín,
Pues entonces estamos participando con un medio externo, con compañeritos, con otros apoderados, ¿cómo se llama? Con educadores distintos. Y después vamos al medio escolar, donde ya somos más grandes y también nos cambian profesor, tenemos otras formas de trabajo, otros estilos de trabajo. Por lo tanto, los niños, el tema de leer y escribir aporta y ayuda donde ellos están, donde ellos tienen que hacer, donde el contexto natural donde nos movemos todos los días. Bueno, para los niños el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia, las diferentes formas de expresión y comunicación, les centrar su atención en el contenido de lo que desean, expresar a partir del conocimiento que tienen o van elaborando de un acontecimiento, ¿cierto? Bueno, la lengua materna es la que nosotros denominamos que es su lengua de origen, ¿fija? Por lo tanto, nosotros no tenemos que corregir ni burlarse de cómo habla ni cómo dice, sino que nosotros tenemos que respetar cómo se expresa. Ahora, en los niños esto se va dando paulatinamente y los niños también tienen la capacidad de irse corrigiendo entre ellos, los chiquititos. No, no se dice así, dicen los niños, no, y ellos se corrigen, pero no lo haga usted como profesor, porque eso marca mucho más a un niño que si lo hacen entre los pares. Ellos tienen sus propios códigos para decirse las cosas. Entonces, si usted se lo dice, le va a resultar demasiado fuerte para el niño. Pero si se lo dicen sus pares, él solito va a ir corrigiendo, porque ustedes saben que a medida que uno avanza en la vida y a medida que uno estudia, que tiene la oportunidad de estudiar, también se van produciendo cambios en las personas. Pero no digo que nos pongamos pesados y engreídos. No, no ese es el cambio que hablo yo. Estoy hablando que vamos mejorando muchas cosas, el lenguaje, el vocabulario, cuando hablamos en público. O sea, está clarito que usted cuando llegó a primer año, ¿cierto? Tenía ciertas características, pero cuando egrese en quinto no va a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque ha estado en contacto con sus pares, con jóvenes que tienen más dificultades que usted o que tienen menos dificultades que usted. Ha compartido en grupos, la participación con los chicos en distintas actividades, aniversario de la universidad, qué sé yo, o de la carrera, etc. Entonces, y todo lo que usted ha leído, ha ido a las escuelas, ha conocido personas, profesores, a nosotros mismos nos ha conocido. Todo eso va produciendo un cambio en usted. Por lo tanto, no, todo lo que nosotros, cuando nosotros nos situamos en un contexto laboral, social, qué sé yo, va a ser distinto. Y quizás va a tener más oportunidades que sus padres, que sus abuelos, etc. Por eso que no tiene que desaprovechar esta oportunidad. No tiene que desaprovecharla porque es la oportunidad que usted tiene de crecer como persona. Y después aportar a otros para que le pase lo mismo. Porque en el fondo lo que nosotros hacemos es eso. Bien. Características dice como dialogar entre ellos, hacer comentarios mientras juegan. Al plantearse preguntas, las preguntas que formula tienen sentido ya que realmente quieren obtener información. Eh, pueden, las palabras, dice, preguntan por el significado de palabras que dentro de un relato pueden generarles interés. Indagan por detalles, hacen comentarios, su vocabulario se va ampliando, de esta manera conocen el mundo, lo reconocen como su contexto inmediato y se constituyen como parte de él. Todo esto provoca el desarrollo de la lectura y la escritura. En la medida que los niños se sientan satisfechos, se sientan cómodos, se sientan agradados, los niños
van a querer indagar. ¿Y por qué significa esto? ¿Qué otra palabra podría ser? Y vamos ampliando nuestro vocabulario. El diálogo entre los pares, con el profesor, con la familia, todo eso ayuda para que los niños avancen y sean cada día mejores. Dice aquí que la función central del lenguaje es la significación de la comunicación. Porque en el lenguaje se configura el universo simbólico cultural de cada sujeto. O sea, nosotros tenemos un universo simbólico, ¿no es cierto? Es donde nosotros tenemos expectativas, tenemos sueños, tenemos esperanzas, tenemos una mochila en nuestra espaldita donde cargamos los conocimientos previos en distintas cosas y áreas. Y también vamos ampliando nuestro nivel cultural a través de los libros, a través de las personas, a través de la visita a los museos, a través de un viaje, etc. Por lo tanto, se nos abre un mundo, como hablábamos al principio, y lleno de significados. Las palabras tienen significado. Y cuando nosotros las juntamos y formamos una oración, ¿no es cierto? Podemos darle distintos significados a una frase para distintas situaciones. Ojalá evitáramos los significados hirientes, ¿cierto? Ojalá pensáramos y cerráramos nuestra boquita antes de decir algo que daña a otros. Ojalá tuviéramos esa capacidad. Pero lo que nosotros decimos y escribimos, leemos, tiene un significado. Y ese significado está dado por el conocimiento que tenemos del mundo, como también de las experiencias anteriores. Y ese cúmulo hace que yo tenga una reacción o una respuesta de tal o cual manera. ¿Qué es hablar de significación? Aquella dimensión que tiene que ver con la forma con que se establecen las interacciones entre las personas y con los procesos que se dan en la vinculación con la cultura y con los saberes. Lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Todo lo que se establece, la interacción entre las personas, la cultura, los saberes, etc. Lo que está ahí dándose en comunidad, digámoslo así. En educación se puede decir que el lenguaje es una interacción sociocultural, pues este se realiza con el fin de relacionarse con otros individuos y sus productos culturales. O sea, nosotros, acuérdense que Vygotsky plantea que lo hablamos en un principio también sobre las teorías de aprendizaje de la lectura y la escritura inicial. Nombramos a Shaw, nombramos a Vygotsky, a Piaget, ¿se acuerdan? Bueno, ahí Vygotsky hablaba de la teoría sociocultural, del tema de la zona de desarrollo próximo, ¿no es cierto? Cuando que los niños y niñas aprenden naturalmente relacionándose con otros, y cuando tienen un adulto, ¿no es cierto?, que los puede orientar, que los puede guiar. A eso se refiere. Entonces, el lenguaje es una interacción sociocultural. Y lenguaje, entendamos lo escrito ¿cómo se llama? U oral, ¿cierto? La relación que se da a través de un lenguaje escrito o un lenguaje verbal, ¿no es cierto?, es porque las personas podemos pulir muchas cosas junto con otras personas. Y de todos lados vamos aprendiendo. Todas las personas nos aportan algo interesante para nuestra vida y nuestra experiencia. Todas.
aunque a veces nos parezca que no es tan bueno lo que me está diciendo, o que no es tan bueno lo que hace, ¿no es cierto? Pero sí, yo tengo que sacar un significado de eso y tengo que darme cuenta que, que me sirvió su experiencia para tener cuidado con otras cosas. Por lo tanto, todo enseña. Todo enseña. Se enseña bueno y se enseña malo. Ahora, cada uno de nosotros tiene que tener la capacidad de poder, ¿no es cierto?, darse cuenta de cuál es el camino que yo tengo que seguir para mejorar mi calidad de vida, para mejorar la inserción social mía. ¿Te fijas? Incluso para cuando uno se proyecta cuando joven, así, decir, bueno, cuando quiera tener hijos, quiero darle calidad de vida, quiero que vivan tranquilos, a lo mejor no con muchas cosas, pero sí en un ambiente de respeto, de confianza, de diálogo, no de golpes, de diálogo. ¿Te fijas? Y esos son valores, principios que se van atesorando y que uno los está proyectando a futuro cuando se es joven. ¿Te fijas? Porque lo que mejoramos nosotros en cada uno de nosotros también es un punto de mejora para la sociedad y para los hijos que vengan. ¿Te fijas? Por lo tanto, no hay que rendirse. Dice que a través del lenguaje de significaciones, el niño y la niña tienen la posibilidad de construir su identidad, de relacionarse con el mundo, de conceptualizar y de insertarse en la comunidad. Así construyen una visión de mundo cognitiva, afectiva, comunicativa y estética. O sea, cuando nosotros tenemos visión de mundo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos también, construimos nuestra identidad. Y de distintos aspectos, intelectualmente, afectivamente, comunicativamente y estéticamente. Por lo tanto, nosotros no solo estamos enseñando a leer y a escribir, sino que es más profundo lo que estamos haciendo. Porque estamos permitiendo que el niño entre a un mundo de significados y de distintos significados que le van a ayudar a construir su identidad, ¿cierto? A ser parte importante de la sociedad, de su familia, del espacio. Y que va a poder manifestarse de manera expresiva, de manera afectiva, intelectualmente mejor. Por lo tanto, imagínense lo importante de lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y lo que dijimos en una de las clases al principio, que leer es un acto complejo que implica mucho más que la decodificación. Leer es un proceso donde el sujeto construye significados a partir de lo que sabe, más la información visual que encuentra en los textos. Por lo tanto, es un acto de construcción activa y donde se lleva un proceso de interacción entre el lector y el texto. Yo me siento, tomo un texto. Supongamos un niño de 6 años, sienta y toma un cuento que le gustó por la portada o por los monitos que traía, ¿cierto? Y él va a interactuar con ese texto. Y va a echar a volar su imaginación. Va a imaginar que él está en el cuento, va a imaginar otros personajes, va a tratar de contarlo, aunque no lo haya leído, solo por las imágenes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay una interacción entre el lector y el texto. También es un proceso de construcción de significado a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. Importante el contexto. Si yo tengo un rincón en mi casa porque, no sé, le da el sol un rato y me encanta sentarme ahí para leer, ese es mi rincón de lectura. O si yo leo en la cama, ¿cierto?
o leo en un sillón o salgo al patio a leer, porque me encanta leer al aire libre, escuchar los pajaritos en este tiempo, qué sé yo, ver cómo florecen mis flores. Entonces me voy a ese espacio. ¿Por qué? Porque es importante donde leo, lo grato que me puedo sentir. Lo mismo pasa en la sala, en el aula. ¿Cómo hago grato ese contexto para mis niños? Proporcionándole todos los materiales y los elementos que requiere, ¿cierto? Para que aprenda. Que estén a su altura las bibliotecas de aula, para que él pueda llegar y tener acceso. Y además buscar una forma, o consensuarla con los niños, una forma de cómo nos gusta leer. Y movamos la sala. Pero la idea es que nosotros motivemos el agrado. La lectura no puede ser un proceso en el cual hay gritos, retos, castigos, porque nadie lee o porque le cuesta. Tiene que fluir libremente. Y eso, chicos, acuérdense del método analítico, método global. La lectura es un proceso natural que los niños traen ya, desde que nacen, dicen los autores, ¿cierto? Desde que nacen, los niños ya están desarrollando este proceso. Entonces, no es algo que nosotros digamos, oh, vamos, los niños ya tienen una idea de lo que es la escritura, de lo que son las palabras. Entonces, no tiene que ser un momento de castigo para los niños, tiene que ser un momento de agrado. La escritura se constituye en un proceso individual y a la vez social, en la que se configura un mundo y entran en juego saberes, competencias, intereses, y está determinado por el contexto en el cual se produce. Es la producción de sentido por medio de signos gráficos y de esquemas de pensamiento. Tversky en el año 80 dice que la escritura representa el medio perfecto para el desarrollo intelectual del ser humano, ya que a través de ella el hombre escribe lo que ha aprendido. Fíjese lo que dice Tversky en el año 80. La escritura representa el medio perfecto para el desarrollo intelectual del ser humano, ya que a través de ella el hombre escribe lo que ha aprendido. Precioso lo que dice la Tversky. Bueno, para todo lo que hablamos antes, hay algunas acciones que tenemos que tener con estos niñitos para que ellos desarrollen el tema de la lectura y la escritura. Y aquí vamos a nombrar ABC. Por ejemplo, desarrollo de la expresión lingüística. ¿Qué tenemos que hacer? Actividades que favorecen la adquisición del lenguaje oral y sus características. Actividades que favorecen la utilización de distintos sistemas de signos de comunicación. Signos y textos de comunicación. O sea, el tema del lenguaje verbal para el desarrollo de la expresión lingüística es muy importante. Y cuando hablamos de signos de comunicación estamos hablando de los signos de interrogación, de los signos de exclamación, que siempre nosotros cuando leemos un cuento le damos tonalidad, sentido a lo que vamos leyendo. También en la parte B nos dice el desarrollo socioemocional. ¿Qué queremos conseguir con los niños? Independencia. Que cada vez el niño, como dice Vygotsky, el de la zona de desarrollo próximo, donde el adulto, ¿no es cierto?, está ahí, le provee al niño de orientaciones para que avance, qué sé yo. Bueno, tenemos que tratar de que el niño vaya independizándose, que ya no necesite tanto el apoyo del adulto, que sea responsable y que adquiera la motivación suficiente para querer leer, pero todo lo que pilla en su camino. Y si los niños de repente dicen, mamá, cómprame un cuento, qué sé yo, y si le pide, generalmente cometemos el error como padre de que si los niños piden un cuento, no hay plata, pero si le piden el helado se lo compran, si le piden las galletas se las compran, si le piden los dulces se los compran. Estamos haciendo una sociedad de obesos, porque para comer nosotros compramos lo que sea,
pero cuando un niño pide un libro, decimos, no, que no hay plata para eso. Entonces, ojo, no matemos su interés. Motivémoslo para que siga. A lo mejor no le vamos a comprar el más caro, ni el que tiene más colores, ni no, pero va a leer igual. Entonces, a veces venden en las ferias, por ahí venden a 500 pesos los cuentos. Entonces yo digo, hacer un esfuerzo para motivar a los chicos para que lean. Y es una actividad sana, absolutamente sana. Mejor que comprarle el Nintendo, mejor que comprarle juegos electrónicos, mejor que tenga un teléfono para que juegue, porque eso los hace antisociales. Se encierran en eso, no hablan con nadie, no comparten con nadie. En cambio, la lectura la podemos compartir, podemos contarla. Están en una actividad sana, en que le va a ampliar su vocabulario, en que le va a ayudar para insertarse a un mundo social. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer los esfuerzos en ese sentido. Y de repente a lo mejor no tenemos tanto dinero, a lo mejor compramos usado, pero igual valer. Entonces, ojo con eso, para que los chicos se sientan motivados. Y también tenemos que el desarrollo físico e intelectual, que está el desarrollo sensoperceptivo. Recuerden que nosotros a través de todos nuestros sentidos, nosotros percibimos muchas cosas, escuchamos, vemos, degustamos, tocamos, etcétera, olfateamos. Y a través del desarrollo de estos sentidos, nosotros podemos captar los diferentes estímulos que tenemos dentro del medio. Y eso a nosotros también nos motiva. Cuando escuchamos un cuento, cuando miramos una imagen, cuando vamos a un lugar y huele rico, eso es motivador. Y vamos nosotros trabajando los distintos sentidos que son necesarios para que los niños tengan la capacidad de recibir todo esto, captar todo lo que nos brinda el entorno. Buena coordinación audio-visomotora. ¿Por qué? Oído, vista y motora. ¿Por qué? Porque los niños, acuérdense que tienen que escuchar, escribir al dictado, saber que empiezan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por lo tanto, tiene que haber coordinación. La percepción visomotora y auditivo-motora. Muy importante. Recuerden ustedes que el método fonético, por ejemplo, no es posible enseñárselo a los niños que tienen problemas auditivos. Por eso se aconseja el método, ¿no es cierto?, silábico para los niños. Entonces, ojo con eso. Es importante el tema auditivo, saber si hay algún niño que tiene algún problema, porque si yo digo voy a trabajar el método fonético con mi alumno y resulta que tengo un niño sordo que escucha poquito, no me sirve para él. ¿Cómo el niño me va a repetir sonidos que no escucha? Por lo tanto, vuelvo a insistir en la importancia del diagnóstico, de conocer a mis niñitos, cuál es la realidad de salud de cada uno, porque también depende de eso el método que yo voy a adoptar. Conocimiento y adecuado manejo del esquema corporal. Eso lo hemos dicho hartas veces. Desde nuestro cuerpo partimos. Y en primer año se aborda el esquema corporal. Pues bueno, eso saquémosle mucho provecho porque nos va a ayudar con la lectura y la escritura. Lateralidad definida. ¿Dónde podemos trabajar lateralidad? En la educación física. ¿Dónde trabajamos esquema corporal? En la clase de educación física. Desarrollo de las nociones temporoespaciales, ¿cierto? Que ya lo habíamos dicho, el antes, el ayer, el durante, el mañana, no sé,
todas esas cosas que son importantes, cómo cómo esas nociones nos ayudan a nosotros a poder trabajar, ¿cierto? El lenguaje, las matemáticas y todas las otras fundamentales. ¿Qué supone la adecuada madurez de estas estructuras? Correctas sensopercepciones auditivas y visuales y adecuado desarrollo del aparato de fonación. Por eso que yo les decía en clases atrás que era importante, muy importante que los niños lloraran, que los niños griten, los bebés. De repente hay mamitas que dicen, no, no me gusta que mi hija o mi hijo llore. Tiene que llorar porque está formando su aparato fonatorio. Todo eso que hace cuando grita, cuando le dan rabietas, cuando llora, está ayudando para que él tenga a futuro buena pronunciación, para que tenga buena pronunciación de las palabras, de las letras. Hay personas que hasta grandes no mueven el labio de arriba y hablan así. Y uno no entiende nada. ¿Qué tiene que lograr uno? Que los niños hablen claro. Y eso significa que tienen que modular. Y para modular, para poder hacer lo que estamos haciendo ahora, tienen que tener una buena formación del aparato fonatorio. Y eso es desde bebé. Correcta discriminación de formas. ¿Por qué? Porque acuérdense, chicos, de que los niños tienen que reconocer las letras. ¿Y cómo reconocemos las letras? Por la forma, no solo por el sonido. Porque si yo les digo a ustedes el nombre de las letras para enseñar el método silábico o el método alfabético, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir el nombre, pero no la forma. Entonces tiene aprender a discriminar distintas formas para que se dé cuenta que la Q se escribe con la guatita hacia el lado izquierdo, que la P va para el lado derecho. ¿Se fijan? Entonces, para que discrimine las formas de cómo escribimos las letras. Capacidad de impulso e inhibición del movimiento. O sea, cómo nosotros hacemos ejercicios, como cuando hablábamos delante, por ejemplo, lanzamos la pelota, el niño la recibe, tiramos la pelota y la recibe. El impulso, cómo nosotros controlamos los movimientos, cómo vamos, y para eso podemos trabajar con distintos implementos en la clase de educación física, con pelotitas de panty, con hojas de diario, con bastones, con lazos, con estos hula hula, para que el niño vaya adquiriendo mayor control de los movimientos de su cuerpo. Capacidad de relajación. Un esquema corporal estructurado. Lateralización establecida, memoria visual, auditiva y motriz. Capacidad de atención y concentración sostenida. ¿Cómo nosotros podemos tener la capacidad de atención? Porque nosotros vamos cambiando los centros de interés, porque vamos trabajando. No lo tengo al niño toda una mañana aprendiendo vocales. No, el niño tiene 2 horas de lenguaje y después tiene 2 de educación física y después tiene 2 de arte o matemática y yo en todas ellas voy a estar trabajando esto, pero desde distintos ángulos. Comprensión de las constantes y variantes del objeto. Color, forma, tamaño, cantidad, orden. Orden de menor a mayor, de la más chica a la más grande. ¿Cuánta cantidad? Contemos de a 3, de a 5. En educación física, niño, un juego, vamos a juntarnos ahora. Cuando yo diga, ustedes de a 12, juntan, de a 4. Eso, estamos hablando de cantidades y estamos jugando en educación física. Tamaños, la forma, el color, suficiente nivel de comunicación y lenguaje, el tema de cómo ampliamos el vocabulario de los niños cuando ellos se expresan de manera verbal, ¿cierto? Que es lo primero que hacen. Entonces, al expresarnos de manera verbal, ¿cómo nosotros vamos ampliando ese vocabulario? ¿Cómo vamos ayudando?
a través de historias, a través de cuentos, a través de fábulas. ¿Cómo? Relativa autonomía afectiva que le permita establecer relaciones con otras personas. Esto también es súper importante. Hay chiquititos que lloran y patalean, no quieren ir al colegio. Entonces, si él, por ejemplo, está tan apegado a su hogar, a su madre, a su abuelita, con quien él se críe, de repente les cuesta establecer relaciones con las otras personas. Entonces, nosotros tenemos que lograr un poquito de autonomía afectiva para que el niño quiera ir al colegio, para que se sienta cómodo, querido, entretenido, aceptado, etc. Bueno, esto de Adriana Álvarez, una profesora colombiana que escribió esto en el año 2004 y que lo encontré interesante como para que nosotros nos vamos dando cuenta cómo podemos interdisciplinarmente apoyar la lectura y la escritura en los niños y que entiendan como futuros profesores que quitar las horas de educación física, de arte o de música porque vamos a hacer lenguaje, grave error. Sobre todo cuando los niños están en primer año, chiquititos, segundo. Porque todo eso me va a ayudar para que los niños aprendan. Tengo que mirar de manera más holística su aprendizaje, más transversal, más interdisciplinar. Y tener en cuenta qué elementos voy a ir desarrollando en cada una de estas áreas para que mejoremos esquema corporal, memoria visual auditiva, las variantes de los objetos, la comunicación verbal, la relación afectiva, la discriminación de los sonidos, la motricidad gruesa y fina, la independencia, ¿no es cierto? La motivación, todas las áreas me ayudan. Chicos, eso es. Preguntas, dudas, ¿qué nos queda? Hola, profesora. Bueno, Juan Pablo. Una consulta con relación a la teoría sociocultural de Vygotsky. Cuando Vygotsky habla de el lenguaje, por así decirlo, natural, ¿es lo mismo que cuando Piaget hablaba del lenguaje egoísta del niño? El lenguaje egocéntrico, perdón, no egoísta. No, el lenguaje egocéntrico. Es que es una etapa normal del desarrollo del lenguaje del niño cuando lo centra todo en el yo. ¿Te fijas? En el fondo, yo fui con mi papá a la playa, yo estuve comiendo helado, a todo el yo. Por eso que se habla de un lenguaje egocéntrico. La naturalidad a la que se refiere Vygotsky está relacionado con que tú traes ciertas competencias ya desde que naces, ¿cierto? Y que después se desarrollan libremente porque te vinculas con el entorno. Entonces no podemos decir que lo egocéntrico sea lo mismo que lo natural. Claro, es una etapa en que el niño lo centra todo en sí mismo, pero aquí estamos hablando del lenguaje, en el caso de la comunicación, cómo yo me comunico. ¿Y por qué puedo comunicarme? Porque traigo ciertas competencias, ciertas habilidades que las desarrollo porque estoy con mi familia, porque estoy con mis padres cerca que me están motivando para que yo libere eso que traigo. Y que después, con la interacción de los pares y el profesor en una escuela normal, él va a ir ampliando vocabulario y va a ir comprendiendo, ¿no es cierto?, cómo este código funciona. ¿Te fijas? Entonces, claro, tú me vas a decir, pero cuando el niño es egocéntrico, una etapa normal, sí, pero yo te estoy, natural también, claro. Pero estamos hablando aquí, no sé si me logras entender, pero aquí estoy hablando en el sentido no de las etapas que procesa un niño a medida que avanza en su edad,
como lo plantea Piaget, sino que estoy hablando de la condición natural que tiene un niño para hablar. Y que da lo mismo si es la etapa concreta, egocéntrica, da lo mismo. En el fondo es que el niño tiene la condición de poder desarrollar esas habilidades porque él las traía y que se van a salir a flote en la medida que comparta con otras personas. Es eso, no sé si me expliqué, Juan Pablo. Y sí, profesora, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra consulta? Chicos, bien, espero que lo que estuvimos conversando hoy día les haya ayudado y les haya servido como para seguir aclarando un poco los temas que habíamos visto. Yo voy a subir en un ratito más los PPT a la plataforma UCM virtual. El próximo miércoles, si Dios quiere, usted entra a la plataforma UCM para que haga su prueba a las 9. ¿Ya? Yo me voy a conectar a esta plataforma igual por si hay dudas. ¿Les parece? Y a las 9 me voy a conectar. Y después que terminemos la prueba, a lo mejor nos reunimos un poquito, como yo voy a estar conectada, pasadito las 10 para que nos pongamos de acuerdo más o menos en lo que viene. ¿Les parece? Ok, profesora. Ya, muy bien. Chicos, entonces, si Dios quiere, nos vemos para esta clase el próximo miércoles, para el taller nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana, cuídense mucho, no sean porfiados. Chao, profesora, muchas Chao, gracias. profe, que ¿De estés qué? bien. Chao, Muchas chao, gracias. que estén bien, cuídense. Chao, profesora, que esté bien.